Hola a todos, un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Imaginen traer de vuelta al mamut, librarnos de todos los cánceres, hacer crecer maíz en el desierto, hacer jamón en un laboratorio. Cada vez estamos más cerca de todo esto gracias a una técnica revolucionaria en la genética, CRISPR, unas tijeras moleculares que sirven para cortar el ADN. Pero ya les contaré un poquito más de todo esto. Yo siempre he estado obsesionado con el ADN, desde que vi a Dolly, la primera mamífera clonada, en 1996, cuando yo solo tenía 8 años. No sabía qué era ADN, no sabía qué era clonar, pero sabía que quería saber más, quería entender, tenía muchas preguntas. Y bueno, la ciencia me ha abierto muchas puertas, me ha permitido moverme por todo el mundo. Yo nací aquí en Costa Rica, en medio de las Américas, y una beca del gobierno alemán me llevó a Múnich a estudiar física. La verdad que no sabía qué quería estudiar cuando me fui, pero sabía que quería entender, tenía mucha curiosidad, y la física me abría muchas puertas para entender el mundo alrededor mío, las máquinas, el cuerpo humano, todo lo que vemos. Pero bueno, muy rápidamente me di cuenta que los libros no eran lo que yo quería, no iba a ser un físico teórico. Entonces empecé a hacer investigación y me uní a un laboratorio que hace ADN origami. El ADN es increíble, la verdad. Y en este campo lo que se hace es utilizar el ADN de un virus para crear estructuras a la nanoscala, que son diminutas, no se ven 100 veces más pequeños que el diámetro del cabello humano. Y se puede crear cualquier cosa en esa escala. Se pueden hacer, por ejemplo, estas caritas felices, pero también cajas y tubos y toda clase de estructuras. Pero bueno, estudiando este ADN, me di cuenta que quería entender más nuestro propio ADN, cómo funciona el ADN del humano y cómo se puede utilizar para crear un humano. Y bueno, entonces esto me llevó después de Alemania a Inglaterra, de Inglaterra a Escocia y de Escocia a Estados Unidos, donde vine a hacer mi doctorado. Y vine a trabajar en un campo que se llama epigenética. Tenía una pregunta muy importante en este momento, que era, ¿cómo es posible que en cada célula de tu cuerpo quepan 2 metros de ADN en el núcleo de esa célula, que es 300.000 veces más pequeña que el largo del ADN? Y entonces en epigenética aprendí que el ADN está organizado en el núcleo de una manera muy específica. Está envuelto alrededor de estas proteínas que se llaman histonas. Y estas histonas tienen una carga positiva, el ADN tiene una carga negativa, y eso permite que se empaque el ADN de una manera muy específica. Y es importante que estas histonas tienen estas colas que se asoman y pueden cambiar la carga de las histonas para hacer que el ADN se relaje o se empaque todavía más. ¿Y por qué es importante todo esto? Es importante porque hay una pregunta muy importante en la biología que es, ¿cómo es posible que de un solo genoma más de 200 tipos de células diferentes aparezcan? Si pensamos en el cuerpo humano, todas las células de tu cuerpo tienen el mismo ADN, pero ¿por qué tenemos células que son diferentes en el ojo o en la piel o en el cerebro? Y una de las razones principales es por la manera en que el ADN está organizado dentro de esa célula. Si nos imaginamos el ADN como un manual de instrucciones, habrán capítulos que sean como cómo hacer un ojo, cómo hacer una oreja, cómo hacer la piel. Y entonces se pueden imaginar el ADN como partes que están abiertas, capítulos abiertos y capítulos cerrados. Y eso fue lo que aprendí en este campo. La verdad, increíble. Pero bueno, también hay muchas preguntas aún que quedan sin responder. Todavía hay mucho que no se sabe. Después de esto me vine para California, aquí en Estados Unidos, al laboratorio de Jennifer Doudna, a trabajar en edición genética. Quería entender no solo cómo se organiza el ADN, pero cómo se puede manipular y editar. Y bueno, esto me trae de vuelta a CRISPR, las tijeras moleculares que les conté. CRISPR, de hecho, fue descubierto por un español, el doctor Francisco Mojica, hace más de 20 años. Y aquí tengo un videito que les explica un poquito de dónde viene CRISPR. CRISPR es la manera en que las bacterias se pueden proteger de los virus. Aquí vemos unas bacterias que son estos tubos cafés y muy parecido a como los humanos nos podemos infectar con virus, las bacterias también. Aquí vemos muchos virus de todos los colores que están viniendo a infectar estas bacterias. Y vemos también un virus rosado que está inyectando su material genético dentro de esta bacteria. Y si las bacterias tienen sistemas CRISPR, pueden agarrar un pedacito de ese virus y incorporarlo en un lugar que se llama CRISPR. Y esto funciona como una biblioteca, donde hay una memoria de todas las infecciones virales que ha recibido esta bacteria. La verdad, muy increíble. Y bueno, cuando hay una infección viral nueva, la bacteria hace una copia de esa biblioteca,
la corta en pedazos que corresponden a diferentes viruses y entonces después carga esto en una máquina que se llama Cas9, que ya van a ver. Y esta máquina puede rastrear toda la bacteria, toda la célula para buscar el virus que la ha infectado. Y si corresponde a un virus que la ha infectado anteriormente, la reconoce y la puede cortar. Y así se puede deshacer de ese virus y protegerse así de infecciones virales. La verdad que algo muy, muy increíble. Y bueno, es muy importante. En el 2012, mi jefa, la doctora Jennifer Doudna aquí, junto a la doctora Emmanuelle Charpentier, se dieron cuenta que podían utilizar la manera de poder reconocer una secuencia específica para poder hacer edición genética. Y recibieron el premio Nobel este año por esto. Y aquí tengo una analogía que ojalá haga que todo sea más fácil de entender. Si pensamos en el genoma humano con sus 3 billones de bases, cubriríamos más de 1 millón de páginas si pegáramos eso en Word. Imagínense 1 millón de páginas. Y CRISPR tiene la capacidad de encontrar una secuencia de 20 letras dentro de ese millón de páginas y cortar en un lugar muy específico. Y bueno, ¿y por qué es importante cortar? Si pensamos en editar, por ejemplo, si hacen un video con el móvil y lo quieren editar, necesitan herramientas que corten y peguen. Y CRISPR hace justamente eso. Y bueno, CRISPR ya se ha utilizado para un montón de cosas diferentes, desde hacer nuevas medicinas, crear modelos animales de enfermedades humanas, hasta en agricultura para crear nuevas plantas que resistan sequías. Y en los humanos también ya se ha utilizado. El año pasado se trató a la primera paciente con CRISPR, Victoria Gray, quien recibió un tratamiento para su enfermedad, anemia falciforme. Antes tenía que ir al hospital varias veces al año y desde que recibió este tratamiento con CRISPR no ha tenido que volver. Así que si pensamos en si se puede traer de vuelta al mamut, si podemos librarnos de todos los cánceres, si podemos hacer crecer maíz en el desierto o hacer jamón en un laboratorio, yo sí creo que cada vez es más posible. Y bueno, si ustedes están curiosos, si quieren entender cómo funciona todo esto, si ustedes quieren decidir cómo se utiliza esta tecnología, acompáñenme en esta aventura de ser científico y de trabajar en genética. Mi día a día a veces es muy frustrante porque los experimentos no funcionan la mayor parte del tiempo y si me ven en mi día a día estoy moviendo líquidos de un lugar para otro, no parece muy interesante. Pero cada vez que descubres algo, te das cuenta que eres la primera persona en el mundo que sabe que encontró esto y es un sentimiento tan emocionante que la verdad a mí me llena de mucha pasión y me emociona mucho poder despertarme cada día y hacer esto. Y bueno, si pensamos en preguntas que quedan, hay muchas preguntas que quedan por responder y muchas preguntas que no se han hecho aún. Así que si ustedes tienen esas preguntas y esa curiosidad, necesitamos más científicos. Así que acompáñenme en esta aventura. Gracias.